Bon dia a tots i a totes. Benvinguts al primer Cafè Europa de l'any 2025. Us volem agrair la vostra presència, els que sou fidels també en aquest Cafè Europa. Com sabeu, en aquesta ocasió volem parlar de les eleccions alemanyes, però no només. Volem parlar també de quin ha estat l'impacte a Alemanya d'aquest resultat electoral, però també l'impacte que pot suposar per a Europa. Per fer-ho tenim avui la col·laboració de l'Institut Goethe. En Joachim Bernauer us presentarà després la sessió. Un Institut Goethe a qui volem agrair la col·laboració i a qui donem la benvinguda en aquesta sessió. També tenim la participació d'en Marc Bassets, que és el corresponsal del País a Alemanya i que des de Berlín ens explicarà com ha viscut i com valora aquesta situació, i també d'en Bernd Rotter, que des de la Fundació Willy Brandt també ens ajudarà a complementar aquesta visió. Donat que no tothom té fluïdesa en català en aquesta sessió, avui de forma excepcional farem la sessió en castellà, però ja us convido també a que, si després teniu preguntes o voleu fer comentaris, ho feu com sempre des del xat i els podeu fer tant en català com en castellà, i després, a la segona part de la sessió, jo mateixa moderaré les vostres intervencions. Per tant, de nou, us agraeixo la vostra participació i li passo la paraula al Joachim perquè pugui començar la sessió d'avui. Benvinguda a tothom. Muy bien, muchas gracias, Dolores. Buenos días, estimados participantes en línea aquí en Cataluña y en Alemania. También en nombre del Goethe-Institut les doy la bienvenida. Me llamo Joachim Bernauer, soy director del Goethe-Institut aquí en Barcelona y estoy aquí junto con mi colega Bettina Bremme del Departamento Cultural. El Goethe-Institut es el instituto cultural oficial de Alemania y cuenta con unos 150 institutos en casi 100 países. Uno de los institutos más antiguos se encuentra aquí en Barcelona desde hace exactamente 70 años. Aquí no solo pueden aprender alemán, ¿no?, sino que también son muy bienvenidos a nuestra biblioteca y, por supuesto, a participar en nuestro programa cultural. Con nuestros eventos profundizamos en el entendimiento mutuo entre Cataluña y Alemania, fomentamos la amistad entre la sociedad alemana y española. Alemania ha votado y la participación ha sido especialmente alta. Los jóvenes en particular han participado más que antes y han votado más que otros grupos de edad a partidos extremos de la izquierda y la derecha. Sin embargo, el próximo gobierno volverá a ser de centro. Muy pronto se formará a la cuarta coalición de la CDU y la SPD, los dos partidos de centro que antes eran grandes, su cuarta coalición desde 2005. Y nos preguntamos, ¿fortalecerá esto al centro o a los extremos? ¿Superará o agravará la división de la sociedad? Y sobre todo, ¿hará avanzar a Europa o cerrará las fronteras? Estoy muy interesado en el análisis de Bernd Rotter y Marc Bassets y doy las gracias a Dolores por la buena colaboración con la Fundación Cataluña Europa. Y ahora me gustaría ceder la palabra a Marc Bassets, corresponsal del El País en Alemania. Hola, buen día. Guten Morgen, buenos días. Muchas gracias a todos, a la Fundación Cataluña Europa por tenerme aquí, al Goethe Institut, donde, por cierto, hace años empecé a aprender alemán en el Goethe Institut de Barcelona y tengo un gran recuerdo de esta institución. Bueno, como ya habéis dicho, yo soy desde el mes de septiembre soy el corresponsal del diario El País en Berlín, y como tal he podido cubrir y seguir las elecciones alemanas, fundamentales, me parece, para Alemania y también para Europa. Me gustaría primero quizá apuntar 4 o 5 puntos, 4 o 5 paradojas, creo, de estas elecciones, del resultado electoral, y luego explicar
poco, o dar un poco algunos trazos o mi punto de vista sobre el impacto que tendrán para Europa y para el mundo, porque Europa y el mundo, esto se ha dicho mucho durante la campaña, estaban esperando estas elecciones. Alemania llevaba 3 años con un tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales, que había llevado el país por sus disputas internas, por las crisis internacionales, la invasión rusa de Ucrania del 2022, la crisis energética, había llevado al país a la parálisis y había dejado una ausencia en Europa de Alemania. En Bruselas, Alemania estaba ausente y esto es un freno, es un problema para Europa, problema para Alemania, por supuesto, pero también un problema para Europa, porque cuando Alemania no funciona, políticamente, como ha sucedido estos años, y económicamente, como también está sucediendo en estos momentos. Alemania lleva 2 años de recesión, lleva desde el 2019 estancada y, por lo tanto, ahí ya se conjugan un par de crisis política, crisis económica y crisis global que se ha acentuado y acelerado en las últimas semanas. Pero permitidme, si nos importa, que de un par de apuntes primero sobre el resultado en sí en Alemania y varias paradojas que he visto en estas elecciones. La primera es la CDU-CSU, la Unión, como la llaman aquí, el Partido Democristiano, aliado con los socialcristianos bávaros, el centro-derecha, la derecha moderada, ha ganado claramente, pero ha sacado el segundo peor resultado de su historia, un 28,5%. No es un buen resultado para un partido como la CDU. Y sin embargo, va a designar al canciller. Hoy han empezado las negociaciones de los sondeos, que les llaman aquí, las negociaciones previas o los contactos previos a las negociaciones con el SPD, con el Partido Socialdemócrata. Formarán una coalición que no es una gran coalición porque son partidos más débiles y el SPD ha sufrido una derrota, ha quedado en tercera posición por detrás de la extrema derecha y por lo tanto será una pequeña gran coalición en todo caso, pero va a gobernar, va a tener el canciller. Friedrich Merz va a ser el próximo canciller de Alemania, pese a este resultado no tan bueno como el esperado. Primera observación. La segunda es el SPD, que, como decías, saca el peor resultado de su historia, con un 16% de votos en tercera posición y, sin embargo, demuestra que es un partido de poder, va a seguir mandando. Y el SPD desde el año 98 solo ha estado 4 años fuera del poder, tanto liderando coaliciones como miembro o como socio menor de coaliciones. Es un partido que pierde y, sin embargo, sigue mandando. Y además se da otra paradoja, y es que el SPD será el socio menor de coalición con la Unión de Friedrich Merz y tendrá ya se está empezando a ver ahora en la negociación una capacidad no sé si decir de veto, pero de obstaculización, ¿no? Porque Merz no necesita al SPD y el SPD podrá poner muchas condiciones, aún siendo más débil que nunca. Otra paradoja de estas elecciones, a mi entender, es que en realidad la principal novedad de estas elecciones, la noticia en términos periodísticos, lo que no era esperado es el resultado de Die Linke, ¿no? El partido de izquierdas heredero de los poscomunistas, del partido que había sido heredero del SED, el Partido Socialista Unificado, del régimen comunista de la RDA. Es un partido que ha evolucionado. Ha sacado un resultado extraordinario, no esperado y que ha roto las encuestas que para el resto de partidos durante meses habían previsto el resultado que ha habido y ahí no ha habido ninguna sorpresa. Sin embargo, Die Linke saca un gran resultado. Quizá después podemos abundar en los motivos y las causas. Y sin embargo, esto ocurre en un país claramente que va a la derecha, porque el primer partido es la CDU, derecha moderada, centro derecha. El segundo partido es, y esto es el otro gran tema de estas elecciones, que creo que también tiene repercusiones europeas y es una señal a Europa, es Alternativa para Alemania, el partido
de extrema derecha, que saca un 21% de votos. Será el primer partido de oposición, será la segunda fuerza parlamentaria. Esto no ha ocurrido nunca en Alemania, desde el año 45, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y esto determinará a escala interna en Alemania la próxima legislatura. Friedrich Merz ha dicho que, sí, ha indicado que su objetivo es que este partido se reduzca y caiga en, bueno, sea un partido pequeño. Es objetivo en la próxima legislatura. Yo me he acordado, antes de estar en Berlín fui durante 7 años corresponsal en Francia y cubrí la presidencia de Emmanuel Macron desde que ganó en el 2017, y me he acordado de lo que dijo Macron, que dijo lo mismo, ¿no? El éxito o fracaso de mi presidencia será si logro derrotar o evitar que los franceses voten a Marine Le Pen, y bueno, ya estamos. Entonces, esta misma vara de medir se va a usar en Alemania. La AfD, hay mucho que comentar sobre AfD, pero 2 apuntes rápidos. Primero, el mapa. Habéis visto quizá los mapas de los resultados en Alemania, y es impresionante cómo AfD es el primer partido en Alemania del Este, y el mapa de AfD coincide exactamente con el mapa de la República Democrática Alemania, ¿no? Y esto, hay muchas causas, hay causas históricas, hay agravios, hay retrasos en la reunificación, hay problemas económicos, hay frustraciones. Bueno, esto quizá en el turno de preguntas, si os interesa, podemos desarrollar esta cuestión. Y sin embargo, aunque es un partido del Este y tiene mucho un aspecto de AfD, que es un partido identitario del Este, e incluso me atrevería a decir tiene algo de partido regionalista del Este, como puede ser la CSU en Baviera. Sin embargo, gana muchísimo también y avanza muchísimo en el Oeste. Es el segundo partido del Oeste. Y bueno, esto eran un poco los apuntes que quería sugerir sobre los resultados y el análisis de los resultados. Hablábamos, os hablaba de qué es noticia o qué es nuevo, qué es inesperado. Para mí es la izquierda, y políticamente para mí es el mensaje que dio Friedrich Merz en la noche electoral. Quizá lo visteis. Aquí hay esta tradición de la Elefantenrunde, que es un debate entre los candidatos la misma noche electoral. Después de los resultados salen todos los candidatos a debatir los resultados. Me parece un ejercicio democrático fabuloso y admirable, que estaría muy bien que se hiciese en otros países. Los mismos candidatos debaten los resultados, y salió Friedrich Merz y hizo una declaración inesperada, y que es realmente un giro, yo creo, en la política alemana, que él dijo que Europa tiene que independizarse de Estados Unidos, ¿no? Esto, viniendo de quien va a ser el próximo canciller de Alemania, de un político democristiano, es una novedad absoluta. Se explica por el contexto internacional. Y ahí es otra paradoja de estas elecciones. Prácticamente no se ha hablado de política europea, de política internacional. La inmigración ha dominado toda la campaña. Y sin embargo, la campaña se ha desarrollado en un momento de cambio, de cambio sísmico en las relaciones internacionales en Europa, en el mundo, en la relación transatlántica, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, con sus contactos y su apoyo a Rusia, a Putin, con sus planes para para terminar la guerra de Ucrania, de espaldas a Ucrania y a Europa, con su cuestionamiento de la OTAN, de lo que es Europa. Bueno, todo esto en unas semanas, y hay algunos historiadores que dicen que lo que estamos viviendo en estos días y estas semanas es comparable a 1989-1990, caída del muro de Berlín. Un cambio tectónico en Europa que ha coincidido con estas elecciones alemanas y que prácticamente no ha sido tema en las elecciones alemanas. Y sin embargo, cuando salen los resultados, unos minutos después sale Friedrich Merz y toma nota, toma acta de este cambio, y dice, el candidato canciller de la CDU, del partido más proatlantista de Alemania, el partido de Adenauer, el partido de Helmut Kohl, asume que Europa ya no puede fiarse de Estados Unidos, asume que Alemania ya no puede fiarse de Estados Unidos, y yo le llamo la declaración de independencia, ¿no? de Alemania. Esto, si lo hubiese dicho un presidente francés, bueno, se podría entender. Francia tiene la bomba atómica, Francia
tiene esta tradición golista del general de Gaulle, de ser equidistantes entre Europa y entre Estados Unidos y Rusia. Que lo diga un alemán, ¿no? un alemán del oeste, un alemán de la CDU, del país que se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial bajo el paraguas militar y el paraguas nuclear de Estados Unidos, que aprendió entre comillas, aprendió la democracia con Estados Unidos. Bueno, que este político, su primer gesto, su primera palabra sea esta, yo creo que nos da la medida del cambio sistémico que estamos viviendo y de lo que puede esperarse de la próxima etapa en Alemania. Decía que Friedrich Merz ha dicho que se medirá su éxito, o ha indicado que se medirá su éxito o fracaso por lo que suceda con la AfD, si logra derrotar o evitar que la AfD llegue al poder en el 2029, en las próximas elecciones, pero también por su papel en Europa. Alemania ha estado ausente, decíamos, los últimos 3 años. Alemania es esperada y Friedrich Merz tiene o ha mostrado, vamos a verlo, pero ha mostrado la voluntad de liderar Europa, de volver a tener una voz alemana fuerte en Europa y de tenerla en este momento crítico. A mí me da la impresión, y bueno, yo os decía que he estado en Francia, he seguido mucho a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lleva años promoviendo la autonomía militar europea, la soberanía, dice él, ¿no? la autonomía estratégica. Alemania no le hacía caso, ni Angela Merkel ni después Olaf Scholz siguieron las recomendaciones o lo que propulsaba Emmanuel Macron, y ahora parece que finalmente va a haber un acercamiento, un alineamiento. Y un último apunte: Merz es una figura muy controvertida, es un político muy veterano, que los alemanes conocen mucho, que en general no cae bien, ni tampoco en su partido, que tiene fama de ser alguien impulsivo, y en la campaña lo ha demostrado con propuestas sobre inmigración, con unos votos muy controvertidos junto a la extrema derecha en el Bundestag. Pero dejo la pregunta ahí. Quizá en estos tiempos de potencias depredadoras, de líderes como Trump, como Putin, quizá puede tener su valor añadido que Alemania tenga un canciller no tan en la tradición del consenso, del diálogo, la lentitud de Merkel o de Scholz, sino alguien más decisivo y decidido y con ideas claras como Friedrich Merz. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, y estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Marc. Quiero añadir unas observaciones y después unas reflexiones sobre lo que vamos a observar, como pienso yo, en las próximas semanas y meses. Bueno, primero, unas observaciones sobre la campaña electoral. Marc ya ha dicho que el tema de la política de migración dominaba la campaña, y los otros 2 temas que estaban en foco de las discusiones durante la campaña electoral eran la guerra de Rusia y la recesión económica. Pero voy a empezar con el tema de la política migratoria, y eso está directamente ligado con el éxito de la Alianza para Alemania, de la AfD. Pero hay también en esto hay una paradoja. Primero, este tema dominaba la campaña electoral no solamente porque la AfD y después otros partidos con la CDU-CSU en cabeza decidieron de enfocarse en este tema. No solamente por eso, sino también porque había una ola de atentados por refugiados afganos y sirios, hasta tal punto que la gente se preguntaba si hay alguien detrás de esta ola. No hay ningún indicio
de que fue organizado por alguien, pero fue chocante que cada semana un atentado y hasta 3 días antes de la campaña electoral otro atentado con navajas en la mayoría de los casos. Y eso dominaba la discusión y la impresión entre los electores alemanes, aunque hay ya en el tema de criminalidad, hay otros temas que tendrían que tener más igualmente la atención del público, como por ejemplo los femicidios. Hay muchos más femicidios en Alemania que atentados por refugiados, pero nadie en contra de la situación en España, nadie discute ese tema. Y otra paradoja es que en grandes partes es un miedo imaginado. No quiero minimizar esos atentados, pero no solamente comparado con otras formas de atentados, el tema de inmigración es un tema imaginado, un miedo imaginado. También cuando se ve a las estadísticas donde hay muchos extranjeros, no solamente refugiados, donde viven muchos extranjeros, eso no son los baluartes de la extrema derecha. Al contrario, incluso se podría establecer una ley que cuanto menos extranjeros, cuanto más votos para la alianza para Alemania, para la extrema derecha. En ese sentido es un miedo imaginado. La gente que votan al AfD y dicen que tienen miedo a los extranjeros, tienen poco contacto con extranjeros. Pero en otro sentido también es un miedo imaginado porque se imagina personas que no son alemanes de pura cepa, gente que no solamente conocen esos, en alemán se dice bio-alemán, alemán ecológico, quiere decir que son puro alemán. No conocen esos extranjeros, pero dicen que tienen miedo a esos extranjeros. Resulta que toda esa discusión sobre los problemas con los extranjeros, con los refugiados, hay que diferenciar entre las dos cosas. Era una discusión en gran parte sobre un miedo imaginado. Bueno, otro tema, la guerra, el ataque de la invasión de Rusia contra Ucrania. En este tema, los grandes partidos, salvo la extrema derecha y unas pequeñas partes de la izquierda, estaban de acuerdo que hay que aliarse, continuar la alianza, el apoyo para Ucrania. Así que no había tanta discusión controversa sobre este tema, pero fue un tema importante en la campaña electoral. Y el tercer tema, la recesión económica. Y en esto había propuestas bastante diferentes entre el centro derecha y el centro izquierda, entre el SPD y la CDU-CSU, que se puede resumir según las líneas tradicionales que los de centro derecha argumentan que hay que reducir los impuestos sobre las empresas para estimular la economía, y los de centro izquierda dicen que hay que reducir los impuestos sobre los salarios más bajos para estimular el consumo. Pero el SPD no aprovechó esta diferencia para atacar fuertemente a la CDU-CSU, siendo un partido de los ricos, etc., como ha hecho en 2005 con mucho éxito Gerhard Schröder. Fue una posibilidad perdida
del SPD, según mi opinión, que no se concentraban tanto en este tema de los programas contra la recesión económica. Lo que no, y Mark lo dijo ya, lo que no se discutaba eran temas de política exterior, ni de Europa, ni de la OTAN, tampoco Trump. Todos lo sabían, todos lo leían cada día, pero en los debates entre los candidatos en la tele, eso no fue mencionado. Y tampoco mencionado en el campo interior el problema de la política inmobiliaria. Como en España, en las grandes ciudades, es casi imposible encontrar un piso para alquilar y después pagar eso. Un problema para muchísima gente en Alemania, pero en la campaña electoral brillaba por su ausencia, excepto la izquierda, y eso explica en parte el éxito de la izquierda, que se ocupaba de los problemas cotidianos de la gente en las grandes ciudades. Bueno, pero al revés, ahora se discute en la política y en las negociaciones entre los socialdemócratas y los democracianos los temas que no habían discutido durante la campaña electoral. Ahora se habla muchísimo de reformar o eliminar el freno a la deuda por dos razones. Primero, para financiar la defensa alemana y europea en un momento en que los Estados Unidos han dejado ser el gran protector de Europa contra el este, antes de la Unión Soviética y después Rusia. Y estoy totalmente de acuerdo con la observación de Mark sobre las declaraciones sorprendentes de Friedrich Merz, un atlanticista de pura cepa, y que sin ninguna reserva ha dicho que este gobierno de Estados Unidos ya no es nuestro aliado, tenemos que independizarnos en Europa en total. Y eso es sorprendente. Yo esperaba que que Merz va a decir, bueno, no tenéis que tomar 100% en serio las palabras del presidente. No, su análisis es que estamos en el peor momento de las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Y en eso hay se juntan los problemas, los temas interiores y exteriores, porque todo depende cómo financiar la defensa y también los estímulos para la economía, y todo se concentra en la discusión sobre cómo reformar este freno de la deuda, que también llevaba a Alemania a bloquear iniciativas de la Comunidad Europea. Y aunque reformar para razones interiores, defensa, los gastos para defensa y los gastos para el estímulo económico dentro de Alemania ya es difícil, todavía más difícil será para Friedrich Merz y su partido aceptar una financiación europea por vía de eurobonos o otros créditos europeos, porque eso es desde muchísimos años es un tema que no quieren tocar aquí. Y Angela Merkel, que para mí era tan poco europeísta como Olaf Scholz después, siempre argumentaba, y Wolfgang Schäuble también, no vamos a gastar dinero alemán para las deudas españolas, griegas, etc.
Pero ahora toca a Europa, toca a Alemania aceptar que no hay otra posibilidad de independizarse de los Estados Unidos y establecer, organizar un pilar militar europeo sin esos créditos europeos, esos eurobonos. Y yo no sé cómo va a reaccionar, cómo va a responder Friedrich Merz a estas propuestas que ya hemos visto por parte de Ursula von der Leyen y también de Macron. Y esos son en eso creo que es el mayor desafío para la política alemana en el plano europeo, internacional, pero también en el plano nacional. Bueno, voy a terminar con esto y para el resto de los temas podemos seguir con preguntas y discusiones. Gracias. Molt bé, muchas gracias, Bernd. Gracias también, Marc, a los dos por vuestras intervenciones. Yo os animo ahora a los participantes a escribir vuestras preguntas en el chat y podemos empezar con una de las que ya tenemos colgadas, que es la de Dalina Ferrante. Dalina os pregunta especialmente a tu, Marc, ¿cuál creéis que debe ser la estrategia de los partidos en Alemania frente al aumento del voto a la CDU y especialmente a la extrema derecha? Es decir, frente al aumento de la derecha, entiendo que lo que pregunta Dalina es cuáles deben ser, ¿no?, las posiciones de los otros partidos, especialmente nos dice la SPD, los Verdes o Die Linke. Si me permitís, yo añado a la pregunta de Dalina un poco... Lo hemos visto también en Francia y en otros países, hay distintas estrategias. Está la estrategia del cordón sanitario, de intentar aislar a la extrema derecha institucionalmente. En algunos países se ha hecho, en Alemania se ha hecho hasta ahora, no en todos. Y luego está la receta más clásica, si me permitís, que es, lo decías tú, creo, Bernd, volver a hablar y a dar respuesta a las necesidades materiales de la ciudadanía, es decir, responder a aquello que provoca incertidumbre o dudas entre los ciudadanos y algunos, ¿no?, los inclina a la extrema derecha. Un poco en ese sentido, ¿cuáles serían vuestras recomendaciones o, Marc, especialmente lo que crees que deberían abordar estos partidos? Y luego seguimos con más preguntas que veo que hay. Marc. Gracias por la pregunta. No, respecto a... La pregunta sería en parte cómo los partidos de izquierda o progresista pueden contrarrestar el éxito de la derecha en general, la CDU y también la AfD. Claro, a mí me parece, como observador de Alemania, y llevo unos meses aquí, que el debate aquí no se plantea como en España, por ejemplo, izquierda-derecha, ¿no?, sino partidos del Mitte, que dicen aquí, que es el centro en un sentido muy amplio, que serían los partidos moderados, los partidos del sistema, no dicho de manera despectiva, pero los partidos que defienden la democracia liberal, y ahí caben los verdes, los liberales, la CDU, CSU y el Partido Socialdemócrata, y de otro lado el resto de partidos, sobre todo la extrema derecha. Y entonces, claro, de ahí se explica que no va a ser fácil la negociación de la pequeña gran coalición o de la coalición, llamémosle como sea, pero no va a ser fácil, pero todos están convencidos de que va a suceder y hay voluntad. El objetivo del Partido Socialdemócrata no es aniquilar, perdonad la palabra, pero no es conseguir que, en estos momentos derrotar a la CDU, porque van a gobernar con la CDU y va a haber grandes, las principales figuras del SPD serán ministros con Friedrich Merz. Y diría que los verdes no han entrado en esta coalición porque la CDU no los necesita, suma una mayoría con el SPD,
pero los verdes querían gobernar con la CDU, querían seguir gobernando, y esto lo han dicho sus dirigentes en el Congreso. Había una voluntad de entrar. Por lo tanto, la dicotomía no se presenta entre los partidos más progresistas de centro-izquierda, de izquierda contra la CDU, se presenta de los partidos del centro amplio contra la AfD. Y ahí entra este dilema, el dilema del cordón sanitario, que es un dilema endemoniado, porque hay cordón sanitario aquí en Alemania, el Brandmauer, que le llaman aquí, el cortafuegos. En Francia ha habido muchos años el Frente Republicano, y todo esto no ha evitado que estos partidos de extrema derecha suban y suban y suban y siguen subiendo, ¿no? Y entonces, bueno, en algún momento, y este debate ya existe, aunque el cordón sanitario es sólido, y Merz lo ha dicho, por activa y por pasiva: nunca voy a pactar, nunca voy a hacer un gobierno con la extrema derecha, pero la extrema derecha sigue subiendo y sigue beneficiándose en parte de este cordón sanitario. Le perjudica porque no puede tocar poder, pero al mismo tiempo alimenta esta queja y este argumento de que, esto yo lo he oído muchas veces estos días viajando por Alemania, entrevistando a alemanes de a pie. Algunos no te decían que votaban a AfD, pero decían que les parecía antidemocrático que por ejemplo, ganaron las elecciones, fueron los más votados en las elecciones de Turingia en septiembre, y el resto de partidos se unieron en contra, ¿no? Bueno, esto es un debate que está, y el otro debate es cómo evitar que gane, como dice Merz, la AfD en 2029. ¿Cómo hay que evitarlo? Claro, Merz dice hay que responder a las inquietudes de la población que llevan a votar la AfD. El riesgo es acabar comprando las políticas de la AfD, ¿no? Y yo creo que ahí está algunos de los debates internos de estos grandes partidos en los próximos años. Bueno, quiero añadir una pequeña anécdota para explicar al público español ese concepto del centro y ese cortafuegos Brandmauer. Desde siempre en el Parlamento alemán hay un club de fútbol. Los parlamentarios juegan en su poco tiempo libre fútbol, partidos contra otros representantes políticos, etc. Hace un par de años, esos miembros decidieron que no dejan entrar en ese club miembros parlamentarios de la Alianza para Alemania, de la extrema derecha. Por otro lado, juegan también parlamentarios de la izquierda dentro de este club de fútbol. Así que esta cortafuegos todavía existe hasta en el área de contactos personales. Y para mí es un ejemplo muy ilustrativo, y vale la pena, Marc, observar si algún día van a levantar este embargo contra la extrema derecha en el club de fútbol del Bundestag. Y bueno, para regresar a la política 100%, para mí una clave importante para poder frenar el ascenso de la extrema derecha es la mejora de los servicios públicos. Muchísima gente que dicen que votan a la extrema derecha dicen que tienen el sentimiento que están perdidos en el sentido de la existencia, la oferta de servicios públicos, o sea, como la España vacía. Que falta de conexión con líneas de autobús, falta de un médico en el pueblo. Bueno, se puede prolongar esta lista de problemas de la vida cotidiana, y eso también depende directamente de esta estrategia neoliberal de reducir los gastos del Estado y reducir las deudas. Así que la clave para los próximos años va a la solución que encuentran ahora en las negociaciones para el freno de la deuda. Sin una reforma del freno a la deuda tampoco sería posible, según pienso yo, frenar a la AfD. El freno a la deuda para mí
parcialmente es un motor a la AfD. Vale, gracias. Gracias, Bern. Tengo algunas, bueno, hay algunas preguntas más, creo que voy a agruparlas. Por un lado, Andrés y Rosa María os preguntan de nuevo por esta situación y luego iremos a una pregunta de energía. Andrés os pregunta si esta coalición en Alemania del centro, que ahora estabais explicando, puede ser un punto de inflexión no solo para Alemania, sino también para Europa, para frenar precisamente el crecimiento de la extrema derecha y de su discurso que hemos visto en países como Francia, como Países Bajos, Italia, Suecia o Austria, o quizá Austria, nos dice Andrés. Y luego Rosa María os pregunta si creéis que en este siglo podemos ver lo que ocurrió ya la historia del siglo XX. Ella os recuerda o remite a un libro de Wilhelm Reich, escribe sobre la psicología de masas del fascismo, creo que refiriéndose a esta idea de no solo satisfacer las cuestiones materiales, sino descubrir cuáles son las motivaciones irracionales, ¿no? La satisfacción de una necesidad, dice, si por ahí podemos encontrar alguna de las claves para explicar el aumento de la extrema derecha o evitar que vuelvan a producirse situaciones que hemos visto en el siglo XX. Ya os da las gracias y os felicita por adelantado. Estas dos preguntas por un lado, y luego tenemos la pregunta de Jordi Ortega, que tendré que leeros porque soy incapaz de resumir, que a Jordi pregunta sobre energía. O sea, el Energiewende, yo no soy capaz de leerlo en alemán, pero plantea como, ¿no?, la energía como geopolítica para evitar la dependencia del gas ruso y de Oriente Próximo en Alemania. Se solapó con proyectos de gaseoductos como el Stream 2 y el Nabucco. Los verdes impulsaron los proyectos de hidrógeno y esta estrategia se ha ido, dice, diluyendo ante el miedo de apagones. ¿Qué contradicciones ha tenido en la coalición defender estas medidas? Por ejemplo, la supresión de calderas de bombas de hidrógeno. En todo caso, creo que lo que Jordi pregunta es sobre todo la estrategia energética en Alemania frente a la dependencia rusa y cómo eso también, ¿no?, añado, puede condicionar este crecimiento económico o esta necesidad de volver a reflotar la economía alemana. Si podéis, ¿no?, comentar los dos temas, aunque sea brevemente, y iremos a más preguntas. Sí, pues muy brevemente, hay muchas preguntas y de gran calado, ¿no? Respecto a si esta coalición democristianos, socialdemócratas, puede suponer un punto de inflexión y llegar a frenar el ascenso de la extrema derecha, mi respuesta es muy sencilla, no lo sé, ¿no? Pero además soy escéptico, hay indicios de que es complicado. Y el hecho de que los grandes partidos o los grandes partidos tradicionales, de lo que en otro momento, utilizando el lenguaje que se utiliza el populismo de izquierdas en España, ¿no?, de la vieja política, pues vayan a gobernar juntos, tengo dudas de si esto va a contribuir todavía a alimentar más a un partido como AfD, que va a decir, se ponen de acuerdo estos dos y nos dejan a nosotros excluidos, ¿no?, de cualquier... sí, de todo, ¿no? Esto es un punto, pero vamos a ver, hay una voluntad claramente por parte de Merz y de los socialdemócratas de conseguirlo, de evitar que siga subiendo, y si lo consiguen, evidentemente será algo a estudiar y a tener en cuenta para otros países europeos. Bueno, la otra pregunta se remitía a las catástrofes del siglo XX, al fascismo. Yo no soy muy partidario de... Bueno, es mi opinión personal, de hacer comparaciones con los años 30, evidentemente que AfD tiene elementos que remiten a esta época y tiene en este partido hay miembros que son, sin decirlo, nostálgicos, pero que vienen de esta tradición. Pero yo creo que son fenómenos muy contemporáneos también, muy antiguos, muy arcaicos y rancios, y a la vez muy modernos y posmodernos, como es el caso de
de Donald Trump, ¿no? Y bueno, incluso mirando las cifras, y esto lo han expuesto historiadores y sociólogos y estudiosos, que los niveles de apoyo de AfD, aunque son muy altos y son preocupantes, un 21%, está muy lejos de lo que tenía el Partido Nacional Socialista a principios de los años 30. Y no olvidemos algo que esto me lo ha recordado muchas personas en Alemania estos días: el 80% de alemanes han votado contra AfD. Es decir, éxito, pero bueno, dentro de unas dimensiones. Y respecto al cambio energético, otra cuestión totalmente ausente de la campaña, como la política exterior, muy sorprendentemente, ¿no? Porque estamos en el país, yo no estaba aquí todavía, pero donde hubo los Fridays for Future, ¿no? Aquellas manifestaciones y congregaciones de jóvenes preocupados y angustiados por el cambio climático, y parece que, no solo en Alemania, ¿no? Pero que en todos los países occidentales ha desaparecido de la agenda, ¿no? Esta cuestión. Y en Alemania también, y además con la consecuencia de los problemas de la política energética y medioambiental de los últimos años. Para resumir, Alemania pierde el gas ruso con la guerra, la invasión a gran escala de Ucrania del 2022, que era fundamental, y al mismo tiempo cierra las centrales nucleares. Hay mucho debate sobre las centrales nucleares, si sí, si no. Bueno, no voy a entrar ahí, tampoco no soy experto ni conozco la respuesta, pero claro, Alemania renunció a la energía nuclear al mismo tiempo que perdía el gas, y la consecuencia es que Alemania es el país más contaminante de Europa en un momento en el que los verdes estaban en el poder y está llevando energía procedente de Francia y de las centrales atómicas francesas. Bueno, Rosa María, es curioso que mencionas Wilhelm Reich, porque en los años 30 en el exilio en Noruega, la novia de Willy Brandt trabajaba como secretaria de Wilhelm Reich, y por eso Willy Brandt y Wilhelm Reich se conocieron, y hasta que el punto que Wilhelm Reich hizo una análisis psicológica de Willy Brandt. El resultado no conocemos. Pero como Marc ha dicho, que tampoco estoy de acuerdo de la idea de repetición de la historia. Esto no quiere minimizar el peligro de la extrema derecha, pero no se repite. Es otra forma de peligro para la democracia, pero no como en los años 30 del último siglo. Con respecto al tope de deuda, Sondervermögen, hay una discusión por el momento aquí en Alemania, porque exactamente como Laura escribe, que se necesita una mayoría de 2/3 en el Parlamento alemán, y en el ahora recientemente elegido Parlamento alemán no hay esta mayoría sin problemas. La extrema derecha está totalmente en contra de cambiar algo en este artículo constitucional, por eso 2/3 del tope de deuda. Así que la izquierda en general sí, para inversiones en infraestructura, programas sociales, etc., pero no quieren financiar por esos nuevos créditos gastos militares. Pero tampoco han dicho que se niegan a discutir totalmente sobre este asunto. Y en esa situación ha surgido la idea, bueno, el antiguo Parlamento todavía está en plenos poderes hasta la primera reunión del nuevo Parlamento a mediados de marzo, o 24 de marzo, o algo así. Y teóricamente el antiguo Parlamento, con una mayoría de 2/3, si la CDU-CSU en contra de su programa electoral aceptaría una reforma de tope de deuda, podría decidir votar este cambio constitucional.
pero hay voces críticos serios, porque ya sabemos que tenemos nuevo parlamento, aunque el antiguo parlamento tiene el derecho constitucional de hacerlo. Se pregunta si esto no sería otro apoyo, otro argumento para la extrema derecha para decir estos en Berlín, estos viejos partidos hacen todo, incluso contra el espíritu, no la letra, pero el espíritu de la Constitución para bloquear a nosotros. Y por eso hay en los últimos días y en vaivén entre los socialdemócratas y los democracianos si eso es una buena idea o no. Si se deciden, si Merz se decide, él está vacilando, se deciden de dejar esto en manos del nuevo Parlamento. Otro problema que sobre el papel los democracianos no solamente tienen un cortafuegos en dirección a la extrema derecha, sino también a la extrema izquierda. Aunque juegan juntamente el fútbol, oficialmente no tienen ningún contacto con la izquierda. Tendrían que romper este tabú. Así, una situación complicadísima. Y yo no sé, como Merz, como la persona más importante en esto, va a encontrar una solución. Gracias, Bernd. Quizás también ahora para Marc, ¿no? Esta misma pregunta sobre cómo conseguirá esta coalición de gobierno nueva en Alemania los apoyos suficientes para no solo este cambio de 2 tercios, sino cómo grandes acuerdos para reformas importantes o incluso para políticas a nivel europeo, ¿no? Que tienen que ver con defensa, que tienen que ver con energía y que no será fácil encontrar socios entre la izquierda o entre los verdes. Esa es un poco la pregunta de Laura. Añadiría también ¿no? para Marc esta pregunta de Salvador Milà que se coge esta idea de que Europa debe independizarse de la Unión Europea, este nuevo marco geopolítico, y os pregunta si puede la Unión Europea sentar bases de esta independencia política, económica y de seguridad, y cuál creéis que puede ser este nuevo eje, o si eso es posible, y con qué elementos cuenta Alemania o la Unión Europea para poderlo llevar a cabo. Y luego os hago el resto de preguntas porque creo que así intentaré también agruparlas. Marc, si quieres tú ahora contestar estas. Sí, disculpad. No, lo que está sucediendo estos días, este debate y que comentaba Bernd, es decir, si hay que adoptar ya una reforma del freno de la deuda o al menos un presupuesto especial para defensa con el Parlamento saliente sin esperar a que entre el nuevo, es muy sintomático, bajo mi punto de vista. Porque significa, claro, Merz ha visto que es más fácil aprobarlo con el Parlamento saliente que con el nuevo. Con el nuevo la mayoría para aprobar estas medidas será mucho más estrecha, debido a la potencia de la extrema derecha, pero también al éxito de la izquierda, que no quiere un presupuesto extraordinario para cuestiones de defensa, para cuestiones de infraestructuras, económicas, sociales, sí, pero no para defensa, porque es un partido de izquierda tradicional, más bien pacifista, ¿no? Esto es muy sintomático, porque yo lo entiendo como un reconocimiento de debilidad. Están diciendo ya que el nuevo Parlamento será mucho más... Se podrán hacer menos cosas. El Parlamento que va a gobernar Alemania, se supone, durante los próximos 4 años, con él podrá hacer menos cosas de lo que puede hacer en 3 semanas, ¿no? No es una señal muy alentadora sobre la fortaleza y la estabilidad del futuro gobierno alemán, cuando se suponía que estas elecciones debían servir para dar a Alemania un gobierno más sólido. Yo creo que será más sólido que la coalición semáforo, porque la coalición semáforo tenía la oposición dentro, que era el Partido Liberal, y no dejaba hacer nada. Pero de todas maneras, yo creo que esto suscita algunas dudas. También creo que, aunque es una coalición de 2,
democristianos y socialdemócratas, en muchas cuestiones los verdes están en el mismo barco y por lo tanto yo creo que podrán conseguir. Los verdes no los imagino como un partido de oposición frontal a la coalición rojinegra, que son los colores de la CDU y del SPD. Respecto a Europa, Europa está, creo que es la hora de la verdad de Europa y no está claro qué va a salir de todo esto. Si esto va a ser uno de estos grandes saltos adelante que da Europa cuando hay una gran crisis, y la Unión Europea siempre ha ido de crisis en crisis, pero ha crecido de crisis en crisis. La última, la pandemia, fue un gran avance en la integración europea. Vamos a ver si el electrochoque de Trump 2.0 va a suponer lo mismo, pero no está nada claro. Se está dibujando un grupo de países que va a ocupar este vacío que ha habido en los últimos años. Tenemos a Macron muy debilitado y Macron había sido un motor de ideas, sobre todo de ideas, pero más en la construcción europea. Pero bueno, se está dibujando quizá un eje o un liderazgo con Alemania, con Merz, con Macron y con Donald Tusk, ¿no? en Polonia, porque Polonia es realmente un centro de gravedad hoy de la Unión Europea, con la guerra en Ucrania, con el gasto enorme en defensa que está haciendo Polonia y con el ejemplo también, ligándolo con lo que hemos hablado antes, ¿no? El ejemplo de un país que se convierte durante unos años en una democracia iliberal, donde gana esta derecha nacionalista populista y se revierte la situación. Hay elecciones ahora presidenciales que van a clarificar la situación. Bueno, esta es un poco el apunte que daría como respuesta a la pregunta. Muy bien, si os parece, grupo, las preguntas que tenemos para poder terminar a tiempo. Hay un par de preguntas de Jordi Sal o de Lluís Coll que hablan de la situación en Alemania, una desde el punto de vista si Alemania se ha olvidado del cambio climático, recordando que vosotros lo habéis dicho, que no parece estar en la agenda los problemas energéticos y también las dificultades de una economía alemana basada muy claramente en la automoción, que parece un sector en regresión, ¿no? Por la competencia china, por los temas de movilidad. Por tanto, ¿no? Preguntas de energía, economía, de la situación en Alemania. ¿Hay alguna pregunta más? La de Max Vives Fierro sobre lo que ahora comentaba Marc, ¿no? ¿Quién puede liderar el proyecto europeo? Habremos visto Macron esta convocatoria de una reunión de forma unilateral. Bueno, si hemos estado esperando a que Alemania ahora vuelva a liderar este proyecto, sí, un poco como lo veis. Y hay algunas preguntas también, las de Jordi Ortega Dalina, alrededor de las posibles coaliciones, también lo que estabais comentando ahora, las dificultades que tendrá esta coalición tradicional, no sé cómo llamarla, ¿no? O esta coalición de centro para tomar acuerdos, con quién puede contar, si es posible pensar en coaliciones alternativas durante la legislatura o con la suma de otros actores, o qué papel pueden jugar otros actores. Sé que son preguntas muy, muy complejas, pero sí que os pediría a cada uno que podáis hacer un poco de resumen o de titulares sobre estos temas que son los últimos que han interesado en nuestro chat. Y con eso terminaríamos. No sé, Bernd, si quieres empezar tú, luego Marc terminas tú. La pregunta de Alina sobre las coaliciones, los liberales no han podido entrar en el Parlamento porque por eso este cálculo no funciona. Y una numéricamente gran coalición de verdes, socialdemócratas y CDU-CSU, no sé si eso ayudaría, pero ya es imposible por el veto de los bávaros, de los democracianos bávaros, contra la entrada de los verdes en la coalición. El resultado de la izquierda la izquierda no se ha beneficiado de las encuestas malas del partido de Wagenknecht, sino de la política mala.
al final, cuando se observa los cambios de votantes entre un partido y otro, ese análisis después de las elecciones. El partido de Wagenknecht es el único partido que ha ganado más exvotantes de la extrema derecha que ha perdido en dirección a la extrema derecha. Y eso para mí es significante, que la gente interpreta la política de Wagenknecht como una versión camuflada por algunas posiciones izquierdistas, una política en concreto, una política de estilo extrema derecha contra la migración y todo eso. Y por eso ha atraído más exvotantes de la extrema derecha que ha perdido en esta dirección. Bueno, y para terminar con un poco de optimismo, soy optimista en cuanto a la vocación europea de Friedrich Merz, ya con su declaración de independencia respecto a los Estados Unidos, y también soy moderadamente optimista respecto a la capacidad del sector automovilístico alemán de encontrar una solución tardía, pero una solución contra la competencia china. Bueno, con ese optimismo voy a cerrar. Gracias, Bernard. Sí, quizá muy rápido, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Bernd, no voy a repetir lo que ha dicho. Respecto a las coaliciones, es verdad que la única coalición posible era esta, democristianos, socialdemócratas, que nadie quería otro tripartito, porque después de la experiencia de la coalición semáforo con liberales, socialdemócratas y verdes. Yo creo que el problema de la coalición o de las coaliciones o de la aritmética parlamentaria estos 4 años será la presión a la que la AfD, la extrema derecha, someterá a la CDU. Porque constantemente estarán diciendo nosotros, por ejemplo, en política de inmigración, ¿por qué no aceptáis nuestros votos? Sí, más o menos lo que proponemos no es tan distinto. Y esto yo creo que va a haber muchos episodios de tensión en el cordón sanitario que va a intentar hacer AfD, o en los votos de las mesas del Parlamento, en procedimientos, y va a haber seguramente fotografías poco agradables para la CDU con AfD votando a favor o aliándose o intentándolo en algunos casos. Es ahí donde veo que puede haber sí, cambios o tensiones en la aritmética de las coaliciones. Molt bé, pues moltes gràcies, muchísimas gracias a los dos por concentrar tanta información en esta hora de Café Europa. Aprovechamos para daros las gracias también a todos los participantes. Creo que esta frase de Merz de que Europa ha de independizarse de la Unión Europea puede ser, ¿no? Un poco el resumen de la situación en la que vivimos, es pensar si eso es posible, cómo y quién lo hará posible y qué papel jugaremos cada uno de nosotros. Per acabar, només us volia informar que en el darrer Cafè Europa o a tots els participants us vàrem enviar un correu, us vam fer una enquesta que heu contestat un munt de gent demanant-vos quins són els temes que teniu interès que tractem en els propers Cafès Europa. Heu mencionat temes com la defensa i la seguretat europea o temes de geopolítica en primer terme, però també de política ecològica i social i de política europea interior i exterior, és a dir, tant de temes d'immigració com del que avui també hem parlat, que és l'augment de l'extrema dreta. Prepararem, per tant, els propers Cafès Europa a partir de les vostres suggerències i us agraïm molt la vostra participació. Hem fet un sorteig entre tots els participants i 5 de les persones que van contestar l'enquesta rebran una tassa de la Fundació, una tassa Cafè Europa com a agraïment a aquesta col·laboració. També us anuncio que al proper Cafè Europa parlarem d'un tema que té molt a veure amb geopolítica, que són els aranzels, aquesta nova política de Trump de posar aranzels al comerç internacional i especialment a la Unió Europea. Per tant, amb això tanquem. Agraïm-vos de nou al Bernd i al Marc la vostra participació
i molt especialment també al Joachim, a la Bettina, a l'Institut Goethe de Barcelona, la seva col·laboració per aquesta sessió i convidant-vos a tots a participar en les properes. Moltes gràcies i fins ben aviat. Gràcies, moltes gràcies.